Saludo. En el siguiente vídeo voy a intentar explicar de manera sencilla y rápida la resolución 2087 de 2014 referente al monitoreo, control y vigilancia de óleos ofensivos. La resolución se apoyó en una resolución ya existente, la 1541 de 2013, y que presenta la siguiente secuencia a la hora de aplicar la norma. Lo primero que se debe hacer es presentar una queja si existe una problemática referente a olores ofensivos, para que así las autoridades competentes puedan evaluar el problema utilizando las encuestas ya estandarizadas. Si lo anterior es satisfactorio, se requerirá al plan de reducción de olores ofensivos y se dará lugar a la implementación del mismo, previa evaluación y seguimiento de la queja inicial. Si se crea sospecha que no se han adoptado las medidas propuestas en el plan, se procederá a realizar la medición y verificación del impacto real de los olores causantes de la queja. Proceder a evaluar la queja sobre olores ofensivos e implementar la resolución 2087-2014 se deben tener en cuenta tres factores y los resultados. Según la norma, cuando nos referimos a estas condiciones, hemos de tener en cuenta que debe haber actividades que generan olores ofensivos y también tiene que haber un receptor sensible a estos. Como se indicó antes, el único medio para materializar las condiciones es mediante una queja. A partir de esta se evalúan los efectos y molestias ocasionados mediante la norma NTC 6012-1. Una vez realizado el procedimiento de evaluación, se darán a conocer los resultados. Dicho será el plan para reducir el impacto de olores ofensivos. Este plan se dirige a disminuir, prevenir y controlar la emisión de olores ofensivos, teniendo como base principal la incorporación de prácticas o técnicas mejores en los procesos susceptibles de desprender los olores. El plan para reducir el impacto por olores ofensivos se reduce a lo siguiente. Es importante localizar y describir la actividad causante, para lo que se debe incluir los datos generales de la empresa o responsable de la actividad generadora, la localización y la descripción de la misma, donde se especifique una descripción general de los equipos y procesos, un diagrama de flujo del mismo, una distribución general de la planta de producción, la cantidad y características de la materia prima utilizada, procesos y residuos generados, así como la identificación de las etapas que producen los olores ofensivos. Y por último, el consumo de energía y combustible. El siguiente paso será describir, diseñar y justificar la efectividad de la técnica y las buenas prácticas disponibles con el fin de mitigar la generación de olores. Para ello hay que describir las buenas prácticas o mejores técnicas disponibles para posteriormente seleccionarlas mediante análisis técnico, operativo y económico y diseñarlas de acuerdo a lo establecido en el capítulo 19 de la resolución 909 de 2008. Los criterios para establecer las metas del plan son los siguientes. Cada una de las buenas prácticas o técnicas a implementar deberá tener una meta específica. Se medirán mediante indicadores de gestión o impacto, y a la vez estos indicadores establecerán la variación entre los niveles de emisión de olores ofensivos y la percepción poblacional. Esta percepción va a ser medida mediante la encuesta anteriormente mencionada. El plan de contingencia debe contener la identificación y análisis de riesgos, la posibilidad de que ocurran, los objetivos, los responsables y las medidas preventivas y de atención para cada riesgo. Por último, el cronograma para la ejecución del plan debe relacionarse con la magnitud de las buenas prácticas o mejores técnicas a implementar en los plazos que establece el artículo 9 de la resolución 1541 de 2014. Para evaluar los niveles de calidad del aire o de emisión de olores ofensivos por sustancias o mezclas de sustancias, debemos saber que se consideran sustancias de olores ofensivos las que por sus propiedades causan un olor desagradable. La resolución 1541 de 2014 recoge como tales el sulfuro de hidrógeno, azufre total reducido y amoníaco. La determinación de los niveles de calidad del aire se realiza a través del monitoreo y medición de la emisión mediante mediciones directas. Los procedimientos están especificados en la tabla que se muestra observando las sustancias que se miden, que son las anteriormente mencionadas, y los métodos de medición utilizados. Para determinar el tiempo de muestra,
La evaluación de la queja, la localización, frecuencia y horario de mayor percepción en el área afectada. La meteorología, por la que se tendrán en cuenta factores como dirección y velocidad del viento, temperatura y precipitaciones. Y la topografía, necesaria para determinar el número de puntos de monitoreo y su localización. Y por último, la microlocalización, donde lo importante es que no existan obstáculos que interfieran entre el flujo de aire y el punto de toma de muestras. Las características de actividades generadoras serán el tiempo de aparición, producción y continuidad de la emisión. Analíticos o sensoriales, y los primeros cuantifican la concentración de un compuesto y los segundos utilizan el olfato humano para detectar los olores ofensivos. Los procedimientos varían dependiendo si las emisiones son puntuales o difusas. Los procedimientos para determinar la emisión de sustancias de olores ofensivos están especificados en la siguiente tabla, donde indica el tipo de fuente de la sustancia a analizar y los métodos de análisis. Cumplimiento de la emisión de mezclas de sustancias de olores ofensivos se deben aplicar las especificaciones técnicas que se muestran a continuación en la siguiente tabla. Se usan cuando no es posible técnicamente realizar una medición directa. Para ello se utiliza lo siguiente: balance de masas, que es una cuantificación de emisiones por balance y energía, y los factores de emisión, que son los empleados para calcular las emisiones. Deben contar con un certificado de calibración de acuerdo a lo establecido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en el proceso de acreditación de laboratorios con fecha de expedición no mayor a 1 año. Mediante el uso de modelos de dispersión, se ha de garantizar como mínimo lo siguiente: la meteorología representativa, la topografía y la transformación química o de deposición. Después de realizar las mediciones y conocer los valores de calidad del aire, los datos generales, localización, identificación del problema y la descripción de la actividad, así como los métodos de muestreo y análisis utilizados, la localización del monitoreo y los análisis de resultados. Muchas gracias por su atención.